Bienvenidos al canal DIY Honda Garage. Esta presentación ofrece una guía completa para la solución de problemas de los códigos DTC P0201 a P0206 que indican mal funcionamiento en los circuitos de los inyectores para cada cilindro respectivo en modelos Honda Accord desde 2012 hasta 2017. Exploraremos la naturaleza de estos códigos, componentes afectados, posibles causas, síntomas y procedimientos detallados de solución paso a paso. Estos códigos de diagnóstico señalan problemas con los circuitos de los inyectores, componentes críticos responsables de suministrar combustible a la cámara de combustión de cada cilindro. Comprender la ubicación exacta de componentes como inyectores, cableado, PCM y relés es esencial para un diagnóstico eficiente. Esta guía enfatiza la correcta conservación de registros antes de comenzar la solución de problemas, incluyendo datos de congelación y capturas en el sistema a bordo, para ayudar a identificar patrones o fallas intermitentes. Seguir este proceso ayudará a garantizar la detección y corrección precisas de los problemas en el circuito del inyector, manteniendo el rendimiento del vehículo y las normas de emisiones. Este paso implica verificar la integridad del cableado desde el inyector hasta el PCM. Al desconectar el conector del PCM y medir la continuidad entre el terminal correspondiente al inyector problemático y el terminal de entrada del PCM, el técnico verifica si hay circuitos abiertos. Si hay continuidad, el cableado está completo. Si no, el cable está cortado o desconectado. La tabla proporcionada especifica las conexiones exactas de los terminales para cada código de cilindro, asegurando un diagnóstico preciso. Confirmar un cableado adecuado previene diagnósticos erróneos y evita reemplazos innecesarios de componentes. Reparar cables rotos o conectores defectuosos restaurará la integridad del circuito y resolverá la falla. El último paso de solución de problemas implica verificar todas las conexiones reparadas y asegurar que el software del PCM esté actualizado. Una vez que todos los conectores se vuelvan a instalar, el técnico sale de cualquier modo de diagnóstico especial, como el modo SCS, usando la HDS, y luego restablece el PCM para borrar las fallas previamente almacenadas. El procedimiento de aprendizaje en ralentí del PCM calibra la ECU para un ralentí óptimo después de la reparación, asegurando un funcionamiento suave del motor. Una vez completado este proceso, el técnico utiliza la HDS para comprobar si persisten o aparecen nuevos códigos DTC. Si los códigos no desaparecen, se requiere una investigación adicional. Este paso garantiza que las reparaciones sean verificadas y que el sistema de control del vehículo funcione correctamente sin fallos. En esta verificación final, el técnico borra todos los códigos de falla de diagnóstico y luego confirma que no vuelvan a aparecer códigos nuevos o pendientes después de hacer funcionar el motor. El vehículo debe operar para sin fallos de encendido, sin apagones ni excitaciones. La verificación adecuada confirma que la reparación, ya sea cableado, conector, relé, inyector o actualización del PCM, fue exitosa. También garantiza que el vehículo pase las pruebas de emisiones y mantenga la eficiencia del combustible. Realizar este paso es esencial para el diagnóstico completo y la validación de la reparación, brindando tranquilidad tanto al técnico como al propietario. Aunque no se menciona explícitamente, el mantenimiento preventivo puede reducir significativamente los problemas en el circuito del inyector. La inspección regular de los conjuntos de cableado en busca de daños o corrosión ayuda a prevenir circuitos abiertos y cortocircuitos. Asegurar que todos los conectores estén bien sujetos evita conexiones sueltas que puedan causar fallas intermitentes. Actualizar periódicamente el software del PCM garantiza que el vehículo utilice los algoritmos de control y capacidades de detección de fallos más recientes, reduciendo falsos positivos y mejorando los diagnósticos.
Adoptar estas medidas preventivas mejora la confiabilidad del vehículo y reduce la complejidad futura en la diagnosis. En conclusión, el diagnóstico de fallos en el circuito del inyector en modelos Honda Accord de 2012 a 2017 requiere un enfoque metódico. Comenzar confirmando los DTCs y revisando resistencia, voltaje y continuidad ayuda a identificar si el problema está en el cableado, los inyectores o en el PCM. Utilizar herramientas de diagnóstico como la HDS asegura lecturas precisas y procedimientos adecuados de reinicio del sistema. Emplazar inyectores defectuosos o reparar el cableado como se indica restaura el rendimiento del motor y el cumplimiento de las emisiones. Siempre verificar la reparación, borrando códigos y realizando pruebas exhaustivas para asegurar que el vehículo funcione correctamente sin fallos recurrentes. Seguir estos pasos detallados garantiza un proceso de reparación confiable y efectivo, manteniendo la salud del vehículo y la satisfacción del cliente. Los códigos P0201 a P0206 especifican fallos en los circuitos de los inyectores para los cilindros 1 a 6, respectivamente. Cada circuito de inyector implica un cableado que conecta el PCM o módulo de control del tren de potencia con el inyector de combustible en sí mismo. Cuando se detecta un fallo, el PCM registra una falla que indica posibles problemas como circuitos abiertos, cortocircuitos o fallos internos en el inyector. Los inyectores están ubicados en el lado de admisión del motor, directamente alineados con el colector de admisión, y son cruciales para atomizar el combustible para la combustión. Estos códigos de diagnóstico afectan el rendimiento del motor, la eficiencia del combustible y las emisiones debido a una entrega irregular o insuficiente de combustible. El estado del fallo, ya sea pendiente o confirmado, ayuda a diagnosticar si el problema es intermitente o persistente, guiando los próximos pasos del técnico. El documento menciona explícitamente varias causas posibles para estos códigos de circuito del inyector: conexiones deficientes o terminales sueltos en los inyectores o en el PCM pueden provocar fallos intermitentes, que a menudo se interpretan erróneamente como problemas en el circuito. Los circuitos abiertos, causados por cables o conectores rotos, pueden impedir una transmisión adecuada de la señal, mientras que los cortocircuitos pueden causar un flujo excesivo de corriente, dañando componentes. Problemas de resistencia interna dentro de los inyectores, generalmente entre 10 y 13 ohmios, pueden indicar un inyector defectuoso. El proceso de solución también considera la integridad del conjunto de cableado, la presencia de líneas abiertas o cortocircuitadas entre el PCM y los inyectores, y la posibilidad de software obsoleto o corrupto en el PCM. Diagnosticar estas causas requiere medición cuidadosa de resistencia y continuidad, y verificar la integridad del cableado. Aunque el documento proporcionado no enumera explícitamente los síntomas típicos del motor asociados con fallos en el circuito del inyector incluyen fallos de encendido, excitación durante la aceleración y un ralentí irregular. La economía de combustible puede disminuir porque los inyectores tal vez no entreguen la cantidad necesaria de combustible con precisión. El rendimiento del motor puede deteriorarse, resultando en pérdida de potencia o apagado en casos severos. La luz de check engine o MIL suele iluminarse como una indicación directa de estos fallos, lo que lleva a realizar procedimientos de diagnóstico adicionales. Reconocer estos síntomas tempranamente puede guiar al técnico hacia los fallos del circuito relevantes, especialmente cuando se usan en conjunto con los códigos de problema de diagnóstico indicados. El primer paso en la solución de problemas implica verificar la presencia de los DTCs. Al poner la ignición en modo ON con el motor apagado, puede borrar cualquier código almacenado y preparar un diagnóstico nuevo. La HDS o Sistema de Diagnóstico Honda
se usa aquí para borrar los códigos de fallas anteriores, asegurando que las lecturas subsiguientes sean precisas y actuales. Una vez que se arranque el motor, se deben verificar si hay códigos pendientes o confirmados relacionados con el fallo en el circuito del inyector. Los códigos persistentes después de este proceso indican una falla duplicada, mientras que la ausencia de códigos sugiere un problema intermitente o que la falla se ha aclarado temporalmente. Este paso inicial ayuda a confirmar si la falla está en curso y debe ser abordada en mayor profundidad. El segundo paso implica medir la resistencia interna del o los inyectores sospechosos. Al apagar la ignición y desconectar el conector del inyector, se aísla el componente para una prueba precisa. La resistencia se mide entre puntos de prueba específicos en el conector, generalmente esperada entre 10 y 13 ohmios. Si la resistencia está dentro de este rango, el inyector se considera funcional. Si está fuera, el inyector debe ser reemplazado. Las lecturas. El tercer paso implica verificar la línea de alimentación de voltaje desde la IGP, que forma parte del circuito del relé de inyección de combustible. Con la ignición en modo on y desconectado el conector del inyector, se debe usar un multímetro o la HDS para medir el voltaje entre el punto de prueba designado, cable, y el para el inyector 1, etc., y tierra. El voltaje esperado debe ser el voltaje de la batería del vehículo, lo que indica que el circuito del relé proporciona energía según lo diseñado. Si el voltaje está ausente o por debajo significativamente del voltaje de la batería, el problema reside en el cableado, relé o fusible que suministra energía a los inyectores. Una alimentación de voltaje correcta es crucial porque alimenta los inyectores. Un cable abierto o un relé defectuoso podrían causar fallos en el circuito detectados en los DTCs. En este paso, el técnico verifica la continuidad entre la tierra del cuerpo y el terminal del circuito del inyector para identificar posibles circuitos abiertos o cortocircuitos. Usando un multímetro, se mide si existe un camino continuo entre la tierra y los cables que llevan a los inyectores. Si existe continuidad donde no debería, a modo de cortocircuito, se requieren reparaciones en el cableado. Por otro lado, si no hay continuidad en circuitos donde debería existir, probablemente existe un circuito abierto, quizás por cableado roto o dañado. Este paso es esencial porque identifica si problemas en el cableado son responsables de los fallos en el circuito señalados por los DTCs, en lugar de problemas internos en los inyectores o en el PCM. El quinto paso consiste en identificar cortocircuitos en el cableado del inyector. Saltando la línea SCS, que probablemente sea una línea de comunicación serial o señal, con el sistema de diagnóstico Honda, el técnico puede simular una condición de fallo y observar la respuesta del sistema. Desconectar el conector B del PCM, responsable de las señales de control del inyector, permite realizar pruebas aisladas. Medir la continuidad entre el terminal del PCM y el terminal del conector del inyector revela si existe un cortocircuito en el cableado. Si hay continuidad, hay un cable cortocircuitado y se requiere reparación para evitar que señales incorrectas lleguen al inyector. Si no hay continuidad, el cable está intacto y el problema puede estar en el PCM o en el circuito de control relacionado. Dale like y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!